Entonces, el primer archivo es este. Vamos a abrir esta simulación. Quiero que lo simulen. Y ahorita vamos a ver cómo se representa la visualización del amplificador operacional. Perdón, del transistor como amplificador. Este circuito es el que hemos estado analizando, pero vamos a realizar la simulación ahorita con estos valores, ¿sí? Y después vamos a ir trabajando con ellos. Miren, se le llama amplificador de pequeña señal porque si observan, esta señal, que es la que se va a amplificar, es muy pequeñita, miren, 2 milivolts. Vamos a poner una frecuencia de 100 Hz o 60 Hz, un capacitor de acoplo en la base de 9 microfaradios, un divisor de tensión de 10 kilos en R1, 2.2 kilos en R2, una resistencia de emisor de 500 ohms, un capacitor de acoplo de emisor de 27 milis, un capacitor de desacoplo en el colector de 160 nanofaradios y una resistencia en la carga de 10 kilos. Entonces, ¿dónde vamos a ver la señal de entrada y la señal de salida? Si observan, tenemos aquí, esta sería mi señal de entrada que estoy monitoreando, esta. Entonces vamos a poner la señal de entrada con uno de los canales del osciloscopio y el otro canal a la salida, que sería sobre la resistencia de carga. Obviamente el punto en la resistencia de carga con el neutro. Para la salida, el punto en esta fuente de entrada y conectado al común. Háganlo por favor. Pueden descargar el archivo, ahí está en la presentación. Y ahorita continuamos. Aquí estoy. Descarguen el archivo, por favor. Aquí estoy con ustedes, ¿eh? Creo que se me escucha. Sí. Está lo de electrónica en archivos en general. ¿Cómo? A la semana, ¿en cuál semana estoy para descargarlo? No te escuché bien. ¿Otra vez?
Está en la semana 10, compañero. Ah, en la 10. Aquí está, mira. Sí, porque todo lo demás que viene en la semana 10 ya lo habíamos visto. Y el que dice continuación también, ¿verdad? ¿Cómo? Y el que dice continuación también. Te oigo bien. Lo único que vas a hacer es simular el circuito que aparece ahí, en la primera hoja. Profe, la fuente de poder alterna va al canal B del osciloscopio, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Ah, ok. Sí.
A ver, cuando alguien lo tenga, por favor compártanme su pantalla. Compártame su pantalla. Ahorita vamos a empezar con la segunda. Acabo de subir otro archivo que se llama Semana 10 Continuación. Ahorita vamos a seguir con este. Pero quiero que me compartan que ya lo terminé. ¿Quién ya lo tiene?
Profe, ¿sí me escucha? Sí, dime. Es lo que está abajo de la imagen, donde están los picos del osciloscopio. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está abajo de la imagen? ¿Esto? No, es que en el diagrama lo está tapando el osciloscopio. Sí. Creo que un multímetro, creo. De esta imagen dice. Sí, esa. ¿Qué tiene? Ah, ya, es la línea que ¿Cómo va va? va del canal B acá. Y el multímetro, el positivo va conectado a la resistencia de 100 ¿o qué? Sí, de 100 kilos. Aquí está, mira. Tú vas a poner un osciloscopio en la resistencia 3 y el otro en la fuente. Profe, ¿cuánto le ponemos al osciloscopio para que se vean un poco mejor las curvas? Hasta que la logres ver, bájale en el divisor. Pone un mayor número o un menor número hasta que logres ver la señal. A mí me sale una línea continua en el origen. ¿Me puedes compartir tu pantalla? ¿La mía? ¿Sí? A ver cómo te sale. No me está dejando compartir. Aquí dice todos. A ver, inténtalo otra vez. Sí. Mm. A mí me sale una onda y Muestra tu una pantalla. línea continua. Muestra tu ¿Le pantalla. muestro la pantalla? Ujú. A ver, permítame. Ahí usted me dice si se ve. Todavía no. ¿Ok, ya no? No. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí ya se ve. Muestra el circuito. Bueno, ahí, pues ya está en la pantalla. Ahí está. A ver. Cámbiale
al, al positivo que está en la fuente un color azul para que contraste o verde. Ahí está. Ujú. Aquí está la onda y No, luego la es que, continúa. espérame, ahí está. No sé por qué. Ahora, el problema es en la salida. Mueve tu osciloscopio para que yo vea qué hay atrás. ¿Perdón? El cuadro del osciloscopio muévelo a la izquierda para que yo vea qué hay atrás. Ahí está. Ahí va, es que sí hay retraso. Espera. Sí, No, no hay problema. no veo que se haya movido. Ahí va, ya, espérate. No. Tienes un dato mal. Había un valor de nanofaradios ahí. En el diagrama. Hay de milifaradios y Bueno, nanofaradios. si quiero ahorita vuelvo a checar todo y Es el de Son 160 en el capacitor 1. Revísalo bien. entonces, aquí, ¿cuánto es? 160, Bueno, pero tienen más las unidades en el capacitor 1. ok, bueno. Ah, ok. Bien. Ok. Bueno, déjeme, lo corrijo, profe, y tal. Sí, Aviso. sí. Profe, no sé si puedo compartir la pantalla para checar si lo tengo bien. En mi celular. Sí, pues compartirlo. No sé si se esté viendo. Ahí está, mira. Ahora sí se ve el tuyo. Sube esa pantalla negra ¿Listo? del osciloscopio. Nada más que te voy a decir cuál es tu error ahí. Pongan atención todos, porque ya ustedes ya van en sexto, séptimo, no sé qué cuatrimestre sea. Tienes dos divisores. Tienes uno que es de 100 picos y otro que es de 1 mili. Entonces, sube los dos a la misma escala. En la misma escala pon los dos para que logres ver la diferencia de amplitud. Ahí no nos damos cuenta. Ahí está la diferencia, mira. La entrada es la verde y la salida es la azul, ¿o cuál es? Es la que va al comienzo, el azul. ¿Eh? La entrada es la azul y la salida no, eso está mal. Profe, no tiene 100 Hz en la alterna. ¿Eh? ¿Eh? No debe ser 100 Hz en la alterna. Sí, la frecuencia está mal. Sí, creo que aquí tenía 60 y era 100. Claro, no. Igual lo que lo checo.
Lo que me estoy dando cuenta es que no están haciendo bien el circuito. Bueno, vamos a avanzar, lo hacen bien, ¿no? Ahí está, ya se los puse la foto, nada más háganlo bien. Se los voy a dejar de tarea para que lo simulen. Vamos a abrir el otro archivo. Por favor, el que dice semana 10 continuación, ábranlo. Miren, pongan mucha atención, ¿eh? Vamos a trabajar, ya les había dicho, pero aquí está la nomenclatura. Vamos a trabajar sobre esta nomenclatura. Como ya trabajamos en directa, ya trabajamos en alterna, entonces hay una combinación de las variables. Cuando tengamos todas en mayúscula, observen, es porque vamos a trabajar con directa. Es decir, corriente de base, corriente de colector, corriente de emisor, voltaje entre base emisor, voltaje entre colector emisor, voltaje en colector, voltaje en el emisor, voltaje en la base. Todos los parámetros en directa en mayúscula. En el examen ya no van a poder ponerme que mayúscula, que minúscula, que si no saben. No. Si son en mayúscula todos, te refieres a directa. Si son en minúscula todos, te refieres a los instantáneos de alterna. Pero si hay una combinación de minúscula y mayúscula, instantáneos totales. ¿Qué son los instantáneos totales? Miren. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito en donde tenemos aquí el tiempo, tenemos aquí, vamos a suponer que tenemos la corriente de colector, ¿sí? Fíjate bien, voy a quitar así la corriente de colector. Algo así, espérame tantito. Tiempo. Imagínense que tenemos aquí una corriente de colector que determinamos en corriente directa. Este es mi valor de la corriente de colector en corriente directa. Es decir, en mayúscula. Corriente de colector en el punto de operación. ¿Sí? Si sobre esta señal va montada una de alterna, esta que está aquí es corriente de colector. Las dos en minúsculas. Entonces, si tengo la primer minúscula y la primer minúscula y la segunda mayúscula, entonces son los valores instantáneos totales. Entonces quiere decir que todo esto que estás viendo aquí, todo esto es así. Entonces, todo lo que estás viendo aquí es el instantáneo total. Entonces, el instantáneo total es la fusión de la componente en directa más la componente en alterna. Lo mismo para cuando hablamos de la corriente de base. Instantáneo total. El instantáneo total va a ser una corriente de base que va a ser en directa, que la vas a representar así, corriente de base en mayúscula en el punto de operación, y sobre esa va a ir una corriente de alterna que va a ser en minúscula, y todo lo que está aquí es un instantáneo total de la corriente de base y se representa así. Entonces yo te voy a pedir en el examen los instantáneos totales.
Cuando se trate de voltaje entre colector y emisor, tú vas a hacer esto. Esta ya va desfasada a 180 grados. Entonces, esta que estoy poniendo aquí es el voltaje en minúscula. Voltaje entre colector y emisor. Esta V es minúscula. Pero para eso necesito yo un voltaje aquí. Esto que voy a poner aquí es el voltaje entre colector y emisor en el punto de operación, mayúscula. Y sobre ese voy a montar desfasado 180 grados el voltaje minúscula entre colector y emisor. Y esto es primer minúscula, mayúsculas, instantáneos, totales. Entonces yo en el examen les voy a decir, determine los valores instantáneos totales. Entonces tú lo vas a hacer la corriente de colector, la corriente de base, el voltaje entre colector y emisor. Pero aquí lo estoy haciendo por separado, tú lo vas a representar así. Ahí está. Observa esto. Vamos a hacer el primer ejercicio. Pongan atención, ¿eh? Primero, como lo puse en la clase anterior, primero vas a trabajar en corriente directa. Número 1, en corriente directa, y vas a hallar la corriente de base en el punto de operación, mayúsculas, la corriente de colector en el punto de operación, mayúscula, el voltaje entre colector y emisor en el punto de operación, mayúscula. Todo en directa. Número 2, después vas a hallar corriente de base minúscula, obviamente el análisis en alterna. Corriente de colector minúscula, porque es en alterno. Voltaje minúscula entre colector y emisor, porque es en alterno. Y número 3, instantáneos totales, o sea, corriente mayúscula de colector, corriente de base minúscula, voltaje entre colector y emisor. Instantáneos totales. Entonces, esta parte más esta parte te va a dar esta parte. Y eso es lo que tenemos aquí. Observa. Tenemos una corriente de base, que es esta. Aquí está. En el punto de operación. ¿Lo ves en mayúscula? Una corriente de colector en el punto de operación. Aquí está. Un voltaje entre colector y emisor en el punto de operación. Y si observas, está desfasado a 180 grados. Entonces, esos tres parámetros que acabo de marcar tienen su propia señal. Aquí está. Esto es en alterna. Esto es en alterna. Que están montados sobre la directa, mira. Aquí está, aquí viene la directa. Que está montado sobre la directa. Que está montado sobre la directa.
y este tiene un desfasamiento de 180 grados. Claro, a partir de su recta de operación, su punto de operación. Esto que tenemos aquí son los instantáneos totales. Ustedes no me lo van a mostrar así, separados. Aquí lo puse separados para que me entiendan. Ustedes me lo van a mostrar así como está aquí. O sea, vas a poner corriente de base bien marcada. Tu corriente de colector bien marcada. Tu corriente en alterna de base bien marcada. Tu corriente de colector en alterna bien marcada. Tu voltaje entre colector y emisor en alterna bien marcada. Y obviamente tu recta de operación. Con tu, ¿qué cosa? Corriente de colector en el punto de saturación y el punto de operación. Esos son los instantáneos totales. Esto, yo lo voy a repetir una vez más. Esto lo puedes poner en el examen, no hay problema, pero yo no lo quiero así. Lo puedes poner para referencia, pero yo lo quiero así. Ahora vamos a ver cómo se obtiene. Aquí está entonces la señalización. Todas en mayúscula para valores de directa, toda en minúscula, de corriente alterna, instantáneos totales, primer minúscula, segunda mayúscula. Los fasoriales no los vamos a ver, porque las señales fasoriales o con fasores ya es otro tema. Vamos a trabajar primero con este circuito. Este circuito lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Fíjense. Primero vamos a hacer análisis en directa, pero antes de ver eso, observen. Aquí tenemos la base, aquí tenemos el emisor, aquí tenemos el colector. Nuestro transistor es este. Entonces, viendo el transistor en su representación pi, o la representación pi, nada más que ese del transistor, lo voy a escribir como representación pi, pero en realidad esto se escribe así, porque tiene la forma del símbolo pi. Representación pi. Entonces vamos a tener aquí, ahorita les explico, aquí vamos a tener una resistencia interna, vamos a tener aquí el emisor y vamos a tener aquí una fuente interna de colector. Este es el colector, esta es la base y este es el emisor. Aquí lo que tenemos es precisamente un transistor NPN. Entonces, entre la base y el emisor, hay una resistencia que se llama Rpi o resistencia interna de emisor. Hay unos libros que lo manejan así como Rpi o resistencia interna del emisor. Aquí está, Rpi. Ese valor de Rpi se calcula de esta manera. Si tienes Vt es un voltaje térmico, que es una constante. El voltaje térmico es igual a 26 milivolts.
Hay unos libros que lo trabajan como 25 milivolts. Nosotros vamos a trabajar con 26 milivolts. A fin de cuentas, un milivolts no afecta. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo se determina esto? Pues se determina así: corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces quieres Rpi va a ser igual a beta por el voltaje térmico entre la corriente de colector en el punto de operación. Y esto que estamos poniendo aquí, esto es el enlace entre el análisis de directa y el de alterna. Mira, aquí está este parámetro en directa. Y con esta ecuación enlazas la parte de directa y alterna. Entonces, esta resistencia que tenemos aquí es un valor resistivo que está aquí. Ajá. Y es un valor resistivo interno del transistor. Es por eso que en los amplificadores este valor de la resistencia de emisor tiene que ser recomendablemente con un valor menor o igual a 500 ohms. Si vas a tener una resistencia de emisor, no puede ser mayor de 500 ohms. ¿Por qué? Porque si esta resistencia la sumas a esta otra resistencia, pues el valor resistivo aquí incrementa. Y si incrementa este valor resistivo, entonces la corriente de emisor disminuye. Y como la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente de colector, pues esta corriente de colector también disminuye. Entonces nuestro amplificador a la salida pues va a ser muy pobre. Esta es la representación pi. Tiene una fuente interna de la corriente de colector. Y esta corriente de colector la tenemos aquí. Bueno, ¿cómo se determina esto? Nos vamos a ver. Tenemos nosotros aquí estas tres ecuaciones que están aquí. Si te das cuenta, tiene primera letra minúscula, la otra mayúscula. Instantáneos que tenemos totales. Primera minúscula, segunda mayúscula. Instantáneos totales. Esto que vemos aquí es la representación. Tú no puedes sumar un escalar con un valor angular con un valor escalar. Lo debes de dejar representado nada más. Entonces aquí este valor es un valor escalar, es decir, es un número. 3.5 miliamperes, 4 miliamperes, 4 volts. Y este valor es de corriente alterna. Entonces nada más así queda expresada la ecuación. Ahorita lo vamos a determinar esto, ¿sí? Entonces ya vimos que Rpi es igual al voltaje térmico entre la corriente de base en el punto de operación o la ganancia de corriente de emisor común por el voltaje térmico entre la corriente colector en el punto de operación. De esta manera determinamos Rpi. Ahora bien, vamos para acá abajo. Aquí está el modelo pi. Tenemos la resistencia interna de emisor, el emisor, la base y el colector. Entonces, estas flechitas que aparecen aquí es el principio del funcionamiento de los transistores. ¿Recuerdan cuando decíamos un transistor NPN? Si la corriente de emisor sale, entonces la corriente de colector entra y la corriente de base entra. Bueno, ese mismo principio aquí se ve. La corriente de base entra, la corriente colector entra, entonces la corriente de emisor sale. Esta es una fuente de corriente interna del transistor. También se puede determinar con el valor de la transductancia multiplicado por el voltaje entre base y emisor. ¿Sí? ¿Y qué voltaje tengo entre la base y el emisor? Pues si vemos el diagrama aquí, pues nada más tengo el voltaje entre base y emisor. O sea, aquí, entre base y emisor, pues es el voltaje entre base y emisor. Por eso es que aparece esto aquí.
voltaje entre base emisor. ¿Vale? Ese es el mismo esquema, pero acuérdense cómo determinamos la corriente de colector en directa. ¿Cómo la determinamos en directa? Corriente de colector es igual a beta por corriente de base. En alterna, la corriente de colector va a ser igual a beta, pero por la corriente de base en alterna. No, esa no la podemos cambiar. Ahí tenemos una ecuación. Aquí está. Esa ecuación ya la sabíamos. Ya sabemos entonces cómo se determina RPI, ya sabemos que corriente de emisor es igual a la corriente de base más corriente de colector. Que este voltaje que tenemos aquí es el voltaje entre base y emisor en un modelo pi. Esto que estamos viendo aquí es el puro transistor solito. Hay una fórmula que no la vamos a determinar ahorita porque está muy largo el proceso para poder determinar la ganancia de voltaje. Todos los transistores, cuando se configuran como amplificadores, van a recibir una señal pequeña. Y esa señal pequeña va a salir amplificada e invertida. Y esto que vemos aquí es el voltaje entre colector y emisor. Que es lo que van a ver ustedes en el circuito que les puse para que simulen. Los transistores BJT trabajan de esa manera. Hacen una inversión o un desfasamiento de la señal de 180 grados, amplificada. Entonces, aquí, esa ganancia es cuánto amplificó. ¿Cómo determinas esa ganancia? Ya lo habíamos visto esta fórmula. El voltaje de salida entre el voltaje de entrada es la ganancia. El voltaje de salida entre el voltaje de entrada es la ganancia. Esto que tenemos aquí es voltaje de salida, esto es ese de source o voltaje de entrada, determina la ganancia. Pero también se puede determinar con un valor. Observen, aquí está el signo negativo. ¿Por qué negativo? Por este desfasamiento. En una señal o en un voltaje de corriente alterna no hay valores negativos. Un valor de voltaje negativo en corriente alterna no existe. Entonces, ¿cómo se representa o dónde entra la parte negativa? Cuando la ves en un número negativo, como este caso, representa un desfasamiento de 180 grados. Es decir, lo ves en la señal. Tú mide cualquier señal de corriente alterna con tu voltímetro y nunca vas a tener un negativo. El número que encuentres, si sea negativo, implica un desfasamiento en la señal de 180 grados. En corriente directa, pues sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque siempre hay un positivo y hay un negativo. O hay un negativo que está por debajo de cero y un positivo por arriba de cero. Pero en alterna no. Eso implica un desfasamiento de 180 grados de la señal. Entonces, aquí tenemos un ejercicio. Dice, determine la ganancia de voltaje del circuito siguiente, de este circuito. Tenemos una beta de 100, tenemos un voltaje de colector de 12 volts, tenemos una resistencia de colector de 6 kilos, una resistencia de base de 50 kilos, un voltaje de base de 1.2 volts y una corriente de colector en el punto de operación de 1 mA, voltaje entre colector y emisor de 6 volts y hay una ganancia de 11.4. ¿Cómo determinamos esa ganancia? Pues si tú determinas RP, tienes RB, aquí está RB. ¿Quieres RC? Aquí está RC. ¿Qué necesitamos saber? RP y GM. La GM es una transductancia. ¿Qué es la transductancia? Es lo contrario a la resistencia. La transductancia se representa con el símbolo que parece. Es invertido al ohm y se llama mho. O sea, el ohm es así. Y en la transductancia, que es este, se llama mho o Siemens. Siemens, como la marca de los PLC, Siemens.
y se llama transductancia y se representa por la variable G o por la variable G. Es una transductancia. Entonces, si la resistencia es cuánto se opone al paso de la corriente, la transductancia es cuánto permite el paso de la corriente. Es todo lo contrario. La resistencia es cuánto se opone al paso de la corriente, la transductancia es cuánto permite el paso de la corriente. La resistencia se mide en ohms, la transductancia se mide en mho o Siemens. El símbolo de la resistencia es este, el símbolo de la transductancia es invertido. Entonces, esa transductancia que tenemos aquí es Gm. ¿Cómo se determina la transductancia? Aquí la tenemos. ¿Corriente colector en el punto de operación la tenemos? Sí. ¿Dónde está? Aquí está. 1 miliampere. ¿Conocemos el voltaje térmico? Sí. 26 milivolts. Es una constante. Por aquí lo apunté. Entonces, con ese valor de la constante de 26 milivolts, aquí está, entre la corriente de colector en el punto de operación, puedo determinar el valor de la transductancia. Y ya hay una variable. Me falta el valor de la resistencia interna del transistor, Rp. ¿Cómo se determina? Ya pusimos que beta por el voltaje térmico entre la corriente de colector en el punto de operación. Aquí está. Beta por el voltaje térmico entre la corriente de colector y el punto de operación, o el voltaje térmico entre la corriente de base en el punto de operación. Determinen Rp con esos valores, por favor. Determinen Rp y la transductancia. Profe, Dime. ¿puede fijar el problema de nuevo? Espérame tantito. ¿Cómo? Es decir, puede mover la pantalla y fijarlo al problema y a sus variables, Ah, sí. por favor. Ahí está. Gracias. Sí. Aquí estoy, Espérame tantito, nada más déjenme checar algo aquí.
Ahí ya lo tienen. Les debe de dar 114. ¿100 qué? 11.4. Hay un alumno que viene a preguntar sobre los cursos de nivelación. Lo que pasa es que se quedó sin dinero. ¿Qué? Se quedó sin dinero y ya pagó lo que debía. ¿Quién ya lo tiene? Nomás es el proceso de sacar la ganancia, aunque ya la tengamos ahí. ¿Eh? Nomás es mostrar el proceso para sacar la ganancia. Sí, o sea, mira, Sí, ya casi lo obtengo.
Más. A ver, yo te voy a explicar y tú me vas a dar el resultado. Sí, sí. Si tú tienes el voltaje de salida y lo divides entre el voltaje de entrada, puedes hallar la ganancia. Ujú. Aquí, yo no conozco el voltaje de salida, ni tampoco conozco el voltaje de entrada. Sí, también. Bueno, O puedes multiplicar la transductancia por la resistencia de colector y luego el resultado por RP entre RP más RB. RB, aquí está. RC, aquí está. ¿Qué te falta? Transductancia y RP. Entonces, transductancia. Aquí está transductancia. Corriente de colector en el punto de operación entre voltaje térmico. Voltaje térmico 26 milivolts. Es una es constante. constante. Entre corriente y colector en el punto de operación. Aquí está. Entonces sí puedes sacar la transductancia. RP. RP. No tenemos corriente de base, pero sí conocemos la corriente de colector, beta y el voltaje térmico. Beta, corriente de colector y el voltaje térmico, que es una constante, y ya lo sacas. Ahí está el procedimiento. Profe, Dime. una pregunta antes de que se me olvide, aparte de este tema. Con respecto a la tarea, el problema que encargó es el que vimos en la clase anterior. No, pues ya ni me acuerdo, ingeniero. Ahí debes decir. Siempre que les dejo Es una que, tarea es respecto a lo que vimos en la clase. Ahí está la grabación. ok, Sí. gracias. No me acuerdo, la verdad. Inge, Mm. nada más quería avisarle, no sé ¿Mm? si a mis compañeros, nada más le quería avisar, es que no sé si a mis compañeros les pasó lo mismo, pero me estuvo sacando de la clase y se me estaba yendo el internet. ¿A mí? No, a mí. Ah, O sea, me estaba sacando de la clase y se me estaba yendo el internet. La verdad no entendí. O sea, voy a ver la clase de nuevo para pues, hacer la actividad porque mira, no entendí muy bien. ahí va. Voy a hacer.
No, nomás escuchaba sobre eso, pero no enseñaba la presentación. Ahorita tengo los datos porque no me ha llegado el internet. Parece que tienes prendido tu micrófono, ingeniero. No, sí, porque voy a agarrar las otras clases con un amigo, porque no, en mi casa no hay internet. Anda con ustedes, chavos, hombre. Maestro, a mí la ganancia no me da igual. ¿Cómo? La ganancia no me da igual. Me Ok. sale menos 11.8. Ah, más o menos. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. A ver, chavos, ahí está. Pónganme atención, por favor. Queremos saber la ganancia. ¿Conocemos el voltaje de salida? No. ¿El voltaje de entrada? No. ¿Conocemos la resistencia de colector? Sí. ¿Conocemos la resistencia de base? Sí. ¿Qué desconocemos? La transductancia. ¿Cómo la determinas? Así. ¿Qué desconocemos? RP. ¿Cómo lo determinas? Así. ¿Conoces la corriente de base? No, pero sí conoces la corriente colector. Aquí está. Entonces la determinas así. Listo. Háganlo. Vamos a ver. Vamos a ver, voy a abrir mi calculadora aquí. Vamos a ver. Transductancia. Es igual. Corriente colector en punto de operación. 1 miliampere entre 26 milivolts. 1 entre 26. Milis y milis se van. 0. Vamos a borrar hasta milésimas. 0,38 mol.
RP, aunque es igual a la corriente de colector. Bueno, a beta, que sería 100 por 26 milivolts entre 1 miliampere. Milis y milis se van. Vamos a ver. $2,600 ohms o 2.6K. Entonces la ganancia de voltaje es igual a menos GM 0.038 multiplicado por la resistencia de colector por 6 kilos. Espérame tantito. Por 6 kilos. Esto multiplica a RP, que es de 2,600, entre 2,600 más RB, 50 kilos. Entonces, vamos a ver, son 2,600 entre 57,600, 52,600. Ok, por 6 kilos por 0.038. ¿Me voy bien? Entonces 28.038 por 6 228. ¿Cuánto le sale? 11 punto qué? A mí me sale 11.5. Profe, ya lo chequé y sí sale. Ya lo chequé y sí sale. Me salió sí sale, menos 11.40, 68, 42 y 49. Sí. Okay. Bueno, ya quedó entonces Ahora, fíjense bien. Ya me está acabando el tiempo. Ya tenemos entonces esa ganancia. Entonces, una ganancia es cuánto amplifica. Es decir, este circuito que tenemos aquí, con estos valores que tenemos aquí, el valor que le metas de voltaje lo va a hacer 11.4 veces más grande. Eso es lo que quiere decir ese ejercicio. Tú pones un voltaje de corriente alterna, a la salida vas a tener ese voltaje 11.4 veces más grande. Ahora vamos a resolverlo. Miren, recuerden hace un momento, observen este circuito. Pónganme atención. Observen este circuito. Este circuito. Y ahora fíjense bien.
Y observen este circuito. Ahí está. Ahora fíjense bien. Esto que voy a poner en rojo, fíjense bien. Pongan atención. Esto que voy a poner en rojo es la resistencia interna del transistor, que se llama RP. Aquí está. Tiene su emisor y tiene su fuente de corriente interna de colector. Esto que está aquí punteado es el transistor. Bueno, este es el transistor. Ahí está. La salida del transistor lo voy a poner en amarillo. De este lado llega una resistencia de base. La salida del transistor llega a una resistencia de base. De la resistencia de base va una fuente de corriente alterna. De la resistencia de base va una fuente de corriente alterna. Este es el análisis en corriente alterna. Y en corriente alterna, la fuente de corriente directa se pone en corto. Entonces esta se puso en corto y se convierte en un cablecito. Ahí está. ¿A dónde va? Va al neutro. ¿A dónde va? Va al neutro. Por el lado derecho del colector va una resistencia de colector. Del colector va una resistencia de colector. Y como las fuentes se van a corto, entonces esta va a neutro. Corto. Entonces esta va a neutro. Y el emisor, pues va a neutro. El emisor va a neutro. Aquí está el emisor en el neutro. ¿Entendieron? Y ese es el amplificador más simple que hay. ¿Qué hicimos? Un análisis en corriente alterna y representamos al transistor en su modelo pi. Entonces, cuando tú trabajas con un transistor en alterna, tienes que llevarlo a esa representación. ¿Cómo hallamos entonces la corriente de base? Fíjense bien. Aquí está la corriente de base, miren. Aquí hay una malla y circula una sola corriente de base. Entonces, la corriente de base está en alterna. Es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? Pues este. ¿Sobre qué resistencia? Tengo dos resistencias. Sobre RB, la resistencia base, más RP. Así vamos a determinar la corriente de base en alterna. ¿Cómo vamos a hallar la corriente colector? Pues ya la habíamos visto. Corriente colector es igual a beta por corriente de base en alterna. Y hallamos la corriente colector. ¿Cómo vamos a hallar el voltaje entre colector y emisor? Observa bien aquí. Aquí tenemos la resistencia colector. La tenemos aquí. El voltaje entre colector y emisor es el voltaje que existe entre el punto del colector y ¿qué? Y neutro. Y neutro. Entonces, si este cable lo jalas para acá, llegas a una resistencia y luego a neutro. Entonces, el voltaje que existe entre colector y emisor es el voltaje en la resistencia de colector. Jala esto para abajo. Es decir, de aquí va la resistencia y luego neutro. De aquí va la resistencia y luego neutro. Este es el voltaje de colector emisor. Aquí está el emisor, miren. Y aquí está el colector. Y ese es el voltaje de salida. Entonces, ¿cómo se determina el voltaje de salida? El voltaje de salida es igual al voltaje entre colector y emisor. En alterna, S minúscula es igual. Voltaje es igual a I por R. ¿Quieres el voltaje aquí? ¿Sí? Bueno, voltaje es igual a I por R. ¿Qué corriente circula aquí? Mira,
Pues nada más una, la de colector. Entonces va a ser menos, porque acordémonos que lo amplifica en sentido contrario, con desplazamiento de 180 grados. Voltaje es igual a I por R. Bueno, corriente de colector por resistencia de colector. Y así hallamos el voltaje entre colector y emisor. Y hallamos las tres ecuaciones. Hasta aquí le vamos a dejar. ¿Alguna pregunta? Voy a congelar esta pantalla y la voy a pegar aquí para que la tengan como nota. La clase lo acabamos y demos un amplificador más padre. Escriban presente, presente, presente y los veo la próxima clase, ¿sale? Ok, maestro. Ándale, estudien un poquito para que se acuerden para la próxima clase, por favor. Tengan buenas noches. Ahí se los dejo. Así se determinan los valores de las corrientes. Hasta luego, chavos. Hasta luego, profe, gracias. Luego, Buenas noches, ustedes, maestro. hasta la próxima. Bye.